Bienvenidos compañeros a una sesión más de nuestro curso de Historia de México 2. En la presente sesión vamos a estudiar los principales hechos que caracterizaron a la Revolución Mexicana y a los gobiernos surgidos de este proceso histórico en sus primeros años, en los momentos formativos del régimen que va a gobernar el país durante todo el siglo XX en México. La Revolución Mexicana fue un proceso complejo en el cual intervinieron distintos actores y diferentes fenómenos, los cuales al interactuar entre sí dieron lugar a esta gran transformación social que en el siglo XX constituyó la primera gran revolución social, precediendo a lo que sería posteriormente la Revolución Rusa y teniendo una serie de ecos en numerosos movimientos sociales a lo largo de la historia del siglo XX. Solemos denominar Revolución Mexicana al conjunto de sucesos que van a poner fin a la dictadura del general Porfirio Díaz y que de su dinámica interna van a producir los gobiernos que van a darle forma al México del siglo XX. Como causas principales de la Revolución Mexicana tenemos el alto costo social que tuvo la política de modernización del general Porfirio Díaz, desarraigando a una gran masa de campesinos, muchos de ellos indígenas, a través de la aplicación de las leyes de 1857 y también generando un proletariado el cual estaba desprovisto de derechos, en un momento histórico en el cual comenzaba a darse una gran movilidad, una gran presencia del movimiento obrero, impulsado generalmente por las ideologías del anarquismo, del sindicalismo y del socialismo científico de Marx y Engels. Entonces, esta gran deuda social que adquiere el gobierno del general Porfirio Díaz va a encontrar por otra parte un fermento ideológico en estas nuevas corrientes de pensamiento que llegan paradójicamente a nuestro país a través de ese contacto que establece culturalmente México con Europa y con los Estados Unidos. Otra de las causas de la Revolución Mexicana fue la creación de una burguesía nacional próspera en el norte del país, que va a proporcionar los cuadros principales de los ejércitos revolucionarios y que van a aprovechar la decadencia por la edad del general Porfirio Díaz para tratar de colocarse ellos dentro de las posiciones de poder una vez que se llegara a dar el fallecimiento del dictador. Entre los factores externos que influyeron en el surgimiento de la Revolución Mexicana, cabe destacar la crisis capitalista cíclica que afecta al sistema económico a finales del siglo XIX, el cual cuando tiene su impacto en la economía estadounidense provoca una ola de desempleo en la faja fronteriza. Estos desempleados, esta gente afectada en sus intercambios comerciales, posteriormente la vamos a ver integrada a los ejércitos revolucionarios. También hay una caída en los precios del oro y de la plata que va a afectar directamente a nuestra moneda. Hay la lucha por las potencias europeas por apoderarse de la nueva materia prima estratégica que es el petróleo, y esto va a tener también un efecto sobre la política específicamente de los Estados Unidos hacia el gobierno de Porfirio Díaz. Viene también la proximidad de la guerra en Europa, de lo que será posteriormente la Primera Guerra Mundial, y México se vuelve un espacio de disputa entre las potencias europeas y los Estados Unidos. Así que se dan una serie de factores ajenos a la propia dinámica nacional que van finalmente a confluir y a desatar lo que será la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana comienza como un proceso de lucha democrático-electoral encabezada por Francisco I. Madero, pero que va a correr parejo también a una corriente que solamente percibe en la vía armada la transformación de las estructuras porfiristas. A este grupo pertenecen
los hermanos Ricardo Flores Magón y Enrique Flores Magón, los cuales primero vinculados al periódico Regeneración, al Partido Liberal Mexicano de Camilo Arriaga, posteriormente forman su propia tendencia, la cual es partidaria de la lucha armada, de la lucha bajo las banderas del anarcosindicalismo, del anarcosocialismo, para establecer una república socialista en México. De hecho, se establece una república socialista en Baja California de corta duración. Sin embargo, la mayor parte de la población al inicio se vincula más con Francisco I. Madero, y en muchos lugares los opositores al régimen de Díaz estaban tanto en el bando de Francisco I. Madero por la lucha democrática, pero también se politizaban dentro de la línea radical del Partido Liberal Mexicano. Es así que la lucha armada, que se va a extender desde 1910 hasta 1920, será protagonizada por un abanico de tendencias políticas claramente definidas. En el polo más radicalizado, lo que hoy llamaríamos la izquierda política más extrema, se encontraría precisamente el magonismo, que tiene, insisto, al principio un protagonismo muy decisivo en la lucha contra la dictadura de Díaz, pero después de 1911 comienza a quedar relegado. De hecho, Ricardo Flores Magón morirá encarcelado en los Estados Unidos, y la mayoría de los magonistas se van a vincular a los distintos ejércitos. Los vamos a encontrar en el ejército constitucionalista, algunos estarán con Villa y otros con el grupo de Emiliano Zapata, constituyendo en este último ejército del sur los ideólogos principales de pues una fuerza que surge del campesinado, no bastante preparada, y que los miembros del Partido Liberal Mexicano le logran dar cierta coherencia ideológica a sus planes y a sus proyectos. También lo que podríamos definir como fuerzas de izquierda, aunque no claramente ideologizadas, claramente definidas, encontraríamos a los ejércitos campesinos. Al ejército campesino ya mencionábamos de Emiliano Zapata, que limita prácticamente su acción al estado de Morelos y las zonas colindantes con Guerrero, una parte de Michoacán, el sur de la Ciudad de México, Tlaxcala y una parte de Oaxaca. Este ejército, por lo tanto, está muy circunscrito y muchas veces se reducirá o se delimitará a ciertas zonas bajo control zapatista en el Estado de México y Morelos. Está juntamente con el ejército zapatista la División del Norte de Francisco Villa, la fuerza militar más eficiente por mucho tiempo en los años de la Guerra Civil, encabezado por, obviamente, Doroteo Arango, que toma el nombre de guerra de Francisco Villa, y que llega a controlar amplias zonas del país, constituyendo una amenaza para las otras fuerzas beligerantes. En el centro político se ubicaban también las fuerzas del general Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza se convierte en el gran defensor de la legalidad del Constituyente de 1857 y además impulsará más adelante la nueva Constitución para el país. En torno a Venustiano Carranza se van a integrar primero también la División del Norte de Francisco Villa, después romperá Villa con Carranza, pero sobre todo las fuerzas de los grupos opuestos a Victoriano Huerta, después que Huerta asesine al presidente Madero, que proceden tanto de Coahuila como de la zona de Durango, de la zona de Sonora principalmente, que va a ser un núcleo muy importante, decisivo en la victoria del ejército constitucionalista, y del estado de Sinaloa. Podríamos, por lo tanto, decir que la Revolución Mexicana la logra llevar a buen término, y la fuerza que sintetiza
todas las aspiraciones, tanto sociales como políticas, de la lucha contra Porfirio Díaz y posteriormente contra Victoriano Huerta, que era una prolongación de la corriente porfirista de gobierno, pues va a tener su encarnación en el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, quedando marginadas y quedando fuera del juego en términos reales la división del norte de Francisco Villa después de su derrota en 1915 en los llanos de Celaya, y por falta de una extensión geográfica más amplia, el zapatismo también juega un papel secundario y a veces desaparece momentáneamente de la lucha de la lucha revolucionaria, hasta que en 1919 muere asesinado Emiliano Zapata. Habiendo vencido militarmente a los ejércitos campesinos de Villa y de Zapata, el constitucionalismo se dio a la tarea de construir un nuevo estado tras la caída de Porfirio Díaz. Venustiano Carranza al principio solamente se planteaba restablecer el orden constitucional violentado por Porfirio Díaz después de la revolución de Tuxtepec. Sin embargo, se da cuenta que la realidad de México en el siglo XX le exige que se integren derechos sociales, demandas sociales que el magonismo, el zapatismo y el villismo habían defendido, y que estaban en ya las mentes de muchos mexicanos, pero principalmente de aquellos sectores populares que, habiendo sido marginados por Porfirio Díaz, se habían unido a la revolución, y que si se quería mantener un gobierno estable, un sistema político con estabilidad, era necesario que el grupo triunfante en la revolución, el ejército constitucionalista, se convirtiera también en el portavoz de estas demandas sociales. Cuando en 1917 se reúnen los constituyentes en Querétaro, se van a integrar a la constitución política de nuestro país tres grandes grupos de derechos sociales que antes no estaban presentes. El artículo tercero, que es el derecho a la educación pública, gratuita, científica y obligatoria. Se va a integrar también el artículo 27, que es el dominio de la nación sobre la propiedad territorial, sobre el suelo. De ahí vendrá posteriormente el ejido, y eso es lo que le servirá a Lázaro Cárdenas para llevar a cabo la expropiación petrolera en 1938. Y el artículo 123, que contiene los derechos de los trabajadores mexicanos. Estos tres artículos van a ser el nervio social de la actual constitución que nos rige. Sin embargo, las divisiones van a surgir dentro del grupo triunfante en la revolución. Venustiano Carranza siente la tentación de reelegirse. Al final de cuentas, él se había autonombrado jefe máximo de la revolución. Si ustedes revisan en su constitución, al final, en los artículos transitorios, se hace mención al jefe máximo de la revolución. Y esto desagrada sobre todo a uno de sus más brillantes generales, que era Álvaro Obregón, y a su aliado, el general Plutarco Elías Calles. Ambos sonorenses, ambos habían sido un eje fundamental en el combate contra Francisco Villa y contra Emiliano Zapata, y por lo tanto asumían que les correspondía también el poder acceder a la presidencia del país. Se desata, por lo tanto, una lucha entre estas facciones. Venustiano Carranza muere emboscado en la población de Tlaxcala-Altongo, y en las elecciones resulta vencedor el general Álvaro Obregón, a quien le corresponde pacificar el país y sentar las bases de la institucionalización del poder surgido de la revolución. Sin embargo, el propio Álvaro Obregón va a caer también muerto en esta lucha por el poder. Todo indica de que fue Plutarco Elías Calles quien, en el marco de la guerra cristera, lo elimina físicamente. Plutarco Elías Calles se dedica
después de ganar las elecciones, se dedica a gobernar tras bambalinas, tras los siguientes presidentes: Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, hasta que aparece la figura del general Lázaro Cárdenas. Cárdenas va a, por una parte, va a limitar el poder de Plutarco Elías Calles, lo expulsa del país y se va a dar a la tarea de institucionalizar y de poner en marcha las promesas sociales de la Revolución Mexicana. Con mayor o menor éxito lo logra. Entre sus políticas podemos citar la educación socialista. Se cambia el periodo del presidente de 4 a 6 años, es lo que denominamos como los planes sexenales, a imitación de lo que estaba sucediendo en ese momento en la Unión Soviética. En la Unión Soviética se tenían planes quinquenales de 5 años, y aquí en México se definió que los gobiernos debían tener un plan de gobierno, una serie de metas a cumplir durante el tiempo que el presidente de la República estuviera en funciones. A eso se le denominó plan sexenal. Hoy los llamamos planes nacionales de gobierno, planes nacionales de desarrollo. Se les ha venido cambiando el nombre, actualizando, pero bueno, todo esto viene de la época de Lázaro Cárdenas. También de este periodo pues tenemos el mayor reparto agrario que se haya experimentado en la historia de nuestro país. Venustiano Carranza y el propio Álvaro Obregón no eran muy partidarios de repartir las tierras, pero sabían que tarde o temprano tenían que llevar a cabo al menos un reparto limitado para satisfacer las demandas de los campesinos que se habían integrado a la revolución y que al final de cuentas eran quienes habían puesto los muertos, ¿no? Lázaro Cárdenas además sabe ver que a través de la figura del ejido y a través del nuevo instrumento que era el partido que además había creado de manera muy brillante el presidente Plutarco Elías Calles, un sistema de partido que va a durar 70 años en nuestro país, el Partido Nacional Revolucionario, en el cual se aglutinaron distintos sectores que se reclamaban todos como representantes de la Revolución Mexicana. Bueno, todos estos sectores se unieron en un solo partido, el Partido Nacional Revolucionario, que después se llamó Partido de la Revolución Mexicana y finalmente es el Partido Revolucionario Institucional, construyendo con esto una muy eficiente estructura de control político en el cual el partido, el presidente de la República y los distintos miembros del gobierno se encontraban vinculados entre sí para garantizar el cumplimiento de los proyectos surgidos a partir de la Revolución Mexicana. Entonces Lázaro Cárdenas sabe darle los últimos toques a este sistema político. Si nos referimos, como decíamos ahorita, al campo, se crean organizaciones a partir de las cuales la población se vinculaba directamente con el partido y el partido estaba sometido al presidente de la República. De esta manera, el último campesino que recibiera tierras, que estaba integrado dentro de la CNC, la Confederación Nacional Campesina, era una extensión de la voluntad del presidente. Con esto se lograba dar una estructura a partir de la cual se podían aplicar las políticas de gobierno que cada presidente iba necesitando a lo largo de su periodo, ¿no? De su sexenio. Algunas veces los presidentes surgidos del PRI eran populistas, eran de izquierda, como fue el caso de Lázaro Cárdenas o como fue el caso en los años 70 de Luis Echeverría. Otras veces podían ser proempresariales de derecha, pro norteamericanos, como fue el caso de Miguel Alemán Valdés. A veces eran nacionalistas expropiadores, que fue el caso de Adolfo López Mateos, y otras veces eran furibundos anticomunistas, ¿no? Como en el caso de Gustavo Díaz Ordaz. No importaba qué tendencia tuviera, qué política aplicara el presidente de turno, mientras se mantuviera la triada de presidente, partido y gobierno, el sistema funcionaba. Insisto, fue tan eficiente que durante 70 años nuestro país se gobernó a través de esta estructura.
Terminado el gobierno de Lázaro Cárdenas y en el contexto internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una reestructuración en cuanto al rumbo que toman los gobiernos de la Revolución Mexicana. Ya vimos que Lázaro Cárdenas era un presidente muy cercano al pueblo, que su política buscaba cumplir con ese ideario social de la Revolución Mexicana, e incluso tomó como modelo a los sistemas de gobierno que estaban surgiendo en Europa del Este, específicamente al gobierno de la Unión Soviética. No solo eso, también dio refugio al antiguo líder bolchevique León Trotsky, que de acuerdo a algunos autores fue uno de los arquitectos de la expropiación petrolera. Recibió a los refugiados de la República Española. El bando republicano español pues estaba muy marcado por las ideas de izquierda, ideas socialistas. Este tipo de política de Lázaro Cárdenas hizo temer principalmente a los Estados Unidos, pero también a la gran burguesía nacional, que México se enfilara hacia la construcción de una dictadura de tipo socialista. Por lo tanto, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el sucesor de Lázaro Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, un moderado, lleva a cabo una serie de políticas de distensión y de acercamiento con los Estados Unidos, que habían sido afectados previamente por la expropiación petrolera, que finalmente pues va a dar un viraje al término del conflicto armado completamente a favor de los Estados Unidos, con el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés, muy cercano a los intereses de Washington, y que esto le permite llevar a cabo una serie de acuerdos a partir de los cuales la inversión económica norteamericana vuelve a fluir hacia nuestro país, produciendo, además con el gran empuje que tenía el crecimiento económico de posguerra, produciendo lo que se denomina como el milagro mexicano, el segundo gran proceso de modernización de nuestro país después de el gobierno de Porfirio Díaz. El milagro mexicano le permite a nuestro país insertarse dentro de el concierto internacional, claro, con una línea muy marcada hacia los Estados Unidos, pero le permite acceder a muchos de los avances económicos y tecnológicos que obviamente le estaban reservados a lo que en aquel momento se denominaba el mundo libre. Claro que con la distancia económica y social que tenía que caracterizar a un país altamente desarrollado como eran los Estados Unidos, y a uno que iba a la saga después de haber pasado pues una década de guerra civil, que era nuestro país. Bien, con este milagro mexicano, que se va a extender hasta finales de los años 60, se cierra un gran periodo de crecimiento, el cual va a definir los siguientes momentos del siglo XX, pero que será tema de estudio de nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por su atención, muchachos. Les recomiendo que revisen los materiales que están adjuntos para una mayor comprensión del tema y para poder llevar a cabo la realización de nuestra actividad. Otra vez muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Gracias.